¿Sientes que das demasiado y aún así te quedas vacía? ¿Amas con fuerza, pero tu energía no vuelve contigo? ¿Eres sostén de todos, pero nadie es sostén de tu centro? Este audiolibro es para mujeres que aman sin fallar, pero se pierden dentro del acto donde dan. Aquí no aprenderás a ser menos fuerte, aprenderás a desaparecer menos de ti misma mientras sostienes lo que amas. Descubrirás cómo concentrar tu energía, liderar desde tu centro, decidir sin culpa y amar sin derramarte. Si te identificas, quédate hasta el final. No saldrás transformada por magia, saldrás transformada porque por fin tú estarás detrás del acto donde tu fuerza ya funciona sin fallas. Lo que retorna no se agota, te vuelve dueña, te vuelve oportunidad, te vuelve abundancia que vuelve contigo. Capítulo 1. La abundancia que viste sin sentirla volver. Ella era de esas mujeres que sostenían el mundo sin manual. Podía cargar bolsas, silencios, emociones, responsabilidades, dolores ajenos y sueños de otros sin que se notara el peso en sus manos. Pero la energía no se mide en manos, se mide en retornos internos. Y por años, aunque daba con perfección, nunca recibía la sensación de volver a sí misma después de dar. Vivía en un ciclo donde el dar no era error. El error era el lugar interno desde donde daba, un lugar sin dueña interna en el centro del acto. No sabía que la abundancia femenina no se pierde por amar mucho, se pierde por no amarte dentro del acto donde tu fuerza se usa. Y cuando tu nombre no está dentro del dar, el dar no te recarga, te vacía en cuotas silenciosas. Cada mañana se levantaba a nombre de una lista que no la incluía. No era lista escrita, era lista asumida. Necesidades, urgencias, tareas, silencios, cuidados, organización emocional, intuición siempre alerta, sostener procesos ajenos, evitar conflictos, dar calma, dar soluciones, dar abrazos, dar dirección, dar respuestas, dar presencia, dar todo, menos un lugar donde ella también pudiera volver. Su energía no estaba rota, estaba ocupada en direcciones simultáneas, y lo ocupado no retorna, solo se ejecuta. La hija pequeña hablaba en emociones. Ella hablaba en resolver esas emociones antes de traducirlas en palabras. El hijo mayor hablaba en urgencias de futuro. Ella respondía sosteniendo ese futuro como si fuera propio. La madre hablaba en necesidades silenciosas. Ella las anticipaba sin que se las pidieran. Su hogar hablaba en responsabilidades no delegadas. Ella las cargaba como costumbre y no como decisión. Y el problema no era la costumbre, era no estar dentro de la costumbre como territorio propio. Entonces empezó a sentir señales que parecían pequeñas, pero eran alertas de sistema. Cansancio sin motivo puntual. Sensación de dar sin sentir que vuelve. Amor que se extiende sin regresar con recipiente propio. Decisiones que se pagan con culpa. Silencio que drena en vez de recargar. Fuerza que se siente recurso, no portal. Intuición que protege a todos menos a ella. Sostener a todos sin sostenerse dentro del sostén. Energía que parece inmensa pero se siente insuficiente. Ese día no entendió la teoría, entendió la ecuación. La abundancia que no sientes volver no es porque no llegue, es porque nunca te quedas dentro del acto donde tu fuerza se usa sin fallas para todos, menos para ti. Porque la abundancia no es premio, es consecuencia del lugar donde te posicionas dentro del dar. Ella no necesitaba dar menos, necesitaba pertenecerse más dentro del acto de dar. Porque cuando una mujer sostiene a todos desde un idioma interno simultáneo, su energía no colapsa, se dispersa en ejecución continua. Y la dispersión no retorna, no importa cuán buena sea la intención. Por años, su energía hablaba en idiomas que no la reunían consigo misma. 1. Servicio sin asiento interno. 2.
fuerza sin centro propio. 3. Amor sin recipiente donde volver. 4. Silencio por evitar, no por restaurar. 5. Decisiones pagadas con culpa, no con soberanía. Entonces entendió que el límite sano no era con otros, era con su propia dispersión interna. Y cuando por fin se dio cuenta, no lo vio en frases, lo vio en patrones. Respondía antes de centrarse. Daba antes de nombrarse dentro del dar. Callaba antes de sostenerse dentro del silencio. Amaba en tránsito, no en territorio. Sostenía cargas ajenas sin sostenerse dentro del sostén. Decidía pero no se reconocía dentro de la decisión. Organizaba crisis ajenas sin organizar su propio asiento interno en el acto. Y ese día nació el giro que lo cambió todo. No debo dejar de sostener a otros corazones. Debo dejar de sostener a otros corazones desde un lugar donde yo no estoy dentro del acto. Porque el problema no es dar demasiado, es no quedarte dentro del acto donde tu fuerza se usa sin fallas para todos, menos para ti. Entonces la abundancia dejó de ser algo lejano. No porque llegara de lejos, sino porque por fin ella estaba dentro del acto donde la abundancia circula y retorna. Ese retorno no era descanso, era pertenencia interna en uso. No era ahorro, era concentración. No era muro, era arquitectura. No era rechazo, era ubicación. No era recuperación, era retorno sin autotraición. Entonces pudo decir la frase que por años nunca dijo desde el lugar correcto. Yo también soy un corazón que debo sostener dentro del acto de sostener a los míos. Y cuando lo hizo, la energía por fin regresó con dueña interna en el centro del acto. Y lo que tiene dueña interna retorna como abundancia que vuelve contigo antes de ejecutarse para el mundo. Ese fue el día donde el dar dejó de ser desgaste y se convirtió en flujo que retorna. No el flujo que regresa por magia, el que regresa porque tú por fin te quedas dentro del acto donde tu fuerza se usa. Las 6 verdades finales de este capítulo. 1. La energía femenina no se rompe por amar, se rompe por dispersión interna en el acto de amar. 2. El dar no te drena por cantidad, te drena por no tenerte dentro del acto. 3. El límite sano no rechaza, ubica. El silencio sano no evita, contiene. La fuerza sana no se presta, se lidera. La abundancia sana no se persigue, retorna como consecuencia del centro propio. Entonces pudo decirlo sin culpa, sin desgaste, sin dispersión. Mi energía no es insuficiente. Mi energía está mal ubicada cuando yo no estoy dentro del acto donde se usa. Y cuando por fin se tuvo dentro del acto, su energía regresó como abundancia que vuelve con dueña interna antes de ejecutarse afuera. Y lo que retorna contigo no se agota, no se disputa, no se derrama, no se pierde, no se debe, se encarna. Si este capítulo te resonó, no es porque te falte fuerza, es porque tu fuerza merece un centro propio que te incluya en el acto donde tu energía se usa sin fallas para sostener lo que amas. Ese regreso no te hace menos mujer, te hace más dueña de tu energía, más capitana de tu fuerza, más portal de tu propósito, más territorio donde la abundancia no se derrama. Y cuando eso ocurre, la energía no termina, regresa. Capítulo 2. Cuando das sin asiento, tu energía se divide. Cuando das desde el centro, tu energía retorna. Ella no sabía que su energía estaba siendo reclamada en silencio por todo lo que amaba. No era un reclamo malintencionado, era un reclamo natural del vínculo. Cuando una mujer sostiene más de un corazón sin asiento propio dentro del acto, su energía empieza a sentirse compartida, no multiplicada. Los 3 corazones que ella sostenía no estaban en guerra entre sí. La guerra era interna. ¿Quién tenía el derecho de usar primero la energía que ella portaba? Y por años, el orden siempre fue el mismo, todos antes que ella después de todos. Pero lo que viene después de todos, casi nunca viene.
porque la energía no espera turnos sin consecuencia, se gasta en tránsito. Ella era hija, madre y sostén, y cada rol tenía un idioma propio. Como hija, cargaba la expectativa de resolver antes de ser resuelta. Como madre, amaba sin medir, porque nadie le enseñó a amar con centro propio. Como sostén, daba sin delegar, porque su fuerza parecía el recurso más seguro disponible. Pero el costo no estaba en los roles, estaba en la ausencia de un centro interno donde su energía pudiera reunirse antes de salir. Entonces, empezó a notar algo extraño. No importaba cuánto amor circulara en su vida, ella nunca se sentía el punto donde el amor regresaba a recargarla. Los corazones que sostenía eran 3, pero la energía que los alimentaba era una sola fuente sin recipiente de retorno. Entonces, comenzaron los síntomas de disputa interna. 1. La energía se sentía finita. No porque lo fuera, sino porque ella nunca se incluía en el flujo donde la energía se repone. 2. El dar se volvió automático. Y lo automático no te reconoce, solo te usa. 3. Amar era moverse, no quedarse. Y la abundancia no se provoca en movimiento, se provoca en centro propio. Ella creía que amar en muchas direcciones era grandeza. No sabía que era geometría sin ancla. No sabía que el corazón femenino no colapsa cuando ama mucho, se descentra cuando ama en simultáneo sin asiento interno. Y lo de centro no retorna con dueña, retorna como deuda emocional sin nombre. Entonces, sin darse cuenta, empezó a repartir su energía en un orden que no era decisión consciente, era costumbre interna. Primero, lo urgente de quienes dependían de ella. Luego, lo emocional de quienes la necesitaban presente. Luego, lo silencioso de quienes no lo pedían, pero ella lo anticipaba. Y al final, cuando quedaba algo, lo suyo. Pero casi nunca quedaba algo, porque la energía que se da sin centro no se multiplica, se divide. Ese día, por primera vez sintió el choque interno no como cansancio, sino como pregunta no formulada. ¿Quién vive en el centro del acto donde mi energía se usa? Y la respuesta la sacudió más que el agotamiento. No son ellos, es que yo nunca estoy dentro del acto donde lo sostengo. Porque cuando tu energía sale de un centro donde tú no estás, el dar no te recarga, te reemplaza dentro del acto. Entonces entendió la verdad incómoda que no era culpa de los 3 corazones que sostenía, era culpa de la arquitectura interna que nunca la sentó dentro del acto donde sostenía. Y lo que no te sienta, no te devuelve tu energía, solo la ejecuta. Pero también entendió la verdad liberadora. Mi energía no estaba siendo disputada por ellos, estaba siendo disputada por mi ausencia dentro del flujo. Entonces, por primera vez, los roles dejaron de ser direcciones simultáneas y empezaron a ser territorios ordenados desde un centro propio. Ella no quitó corazones, quitó su espalda del acto donde su energía salía sin dueña interna. Y cuando una mujer se sienta dentro del acto donde su fuerza se usa, la energía no se divide, se ordena. El dar no se agota, retorna. El amor no se derrama, contiene. La fuerza no se presta, lidera. Y la abundancia no viene de lejos, viene de adentro, donde tú por fin estás detrás de tu voz. Ese día no dejó de sostener. Empezó a sostenerse dentro del sostén. Porque no se trata de amar 3 corazones. Se trata de amar 3 corazones desde un flujo donde tú también eres un corazón dentro del acto. Por años, ella confundió capacidad con destino. Creía que porque su energía podía abarcarlo todo, estaba destinada a repartirla en simultáneo. No sabía que la energía femenina tiene una regla invisible pero poderosa.
no se multiplica en direcciones donde tú no estás sentada dentro del flujo. Los corazones que sostenía no eran el problema. El problema era el formato interno del dar. Un formato donde su fuerza era puente, no casa, su energía era tránsito, no centro, su silencio era evasión, no restauración. Su amor era respuesta, no territorio. Su identidad estaba fuera del acto, no dentro del acto. Y cuando tu identidad no está dentro del acto donde tu fuerza se usa, la energía no se comporta como abundancia, se comporta como recurso público sin dueña interna. Entonces empezó a sentir lo que tantas mujeres sienten, aunque nunca lo dicen en voz alta. Estoy cansada de sostenerlo todo. Pero no era cansancio del dar, era fatiga de no estar dentro del dar como un corazón con derecho propio de retorno. Amo, pero no me siento llena. Y no era vacío del amor, era vacío de no ser el recipiente donde el amor regresa a recargar su fuente. Mi fuerza no vuelve a mí. Y no era debilidad de su fuerza, era exceso de direcciones simultáneas sin asiento interno en el flujo. Ella no estaba agotada. Estaba esparcida dentro de su propia perfección al sostener. Porque la energía femenina no se rompe, se dispersa cuando no hay un centro propio que la reúna antes de salir. Ese día aprendió a verse en tercera persona dentro del espejo interno donde tantas mujeres nunca se miran. Mi energía no me falta. Yo le falto a mi energía dentro del flujo donde se usa. Y fue incómodo, pero liberador, porque por primera vez no culpó a sus roles, culpó a su ausencia dentro del acto. Entonces empezó a hacer un giro no con palabras, sino con acciones internas de reordenamiento. 1. Se dio un asiento interno dentro del dar, no físico, sino emocional. Reconocerse dentro del flujo donde su fuerza se usa. 2. Cambió silencio por centro propio. Dejó de callar por evitar conflicto y empezó a callar para reunir su energía antes de entregarla con dirección consciente. 3. Cambió direcciones simultáneas por jerarquía interna. Aprendió que la energía femenina no se multiplica por cantidad de corazones, se multiplica por orden interno dentro del flujo. 4. Se incluyó dentro del acto como recipiente de retorno. Entendió que no debía dar menos, debía existir más dentro del dar para que la energía también regresara a recargarla. Entonces los roles dejaron de ser dispersión y se volvieron territorios gobernados desde un centro propio. Como hija, no debo resolver todo antes de ser resuelta. Debo ser un lugar donde la solución también regresa a mí. Como madre, no debo amar en todas direcciones sin asiento interno. Debo amar desde un centro donde yo también estoy dentro del acto. Como sostén, mi fuerza no es recurso público. Mi fuerza es portal cuando yo estoy detrás de ella. Y ahí fue cuando su energía empezó a comportarse diferente, no por magia, sino por geometría interna. Lo que antes era dispersión se volvió dirección. Lo que antes era puente se volvió territorio. Lo que antes era recurso se volvió portal. Lo que antes era deuda se volvió retorno. Y lo que se da con centro retorna con abundancia que recarga antes de salir. Entonces pudo decir la frase que tantas mujeres nunca dicen porque no saben desde dónde decirla. Mi energía no es insuficiente. Mi energía está mal ubicada cuando yo no estoy dentro del flujo. Y ahí nació la ecuación que cambió su percepción de sí misma y del dar. 1. No soy poca. Soy muchas direcciones sin centro propio. 2. No soy insuficiente. Estoy fuera del acto donde mi energía se usa. 3. No debo dar menos. Debo estar más dentro del flujo donde doy. 4. La abundancia no se divide cuando tú estás dentro del acto.
se ordena y retorna. 5. El límite sano no resta amor, resta tu espalda del flujo. 6. El silencio sano no evita, reúne. 7. La fuerza sana no se presta, lidera desde adentro. Y por primera vez, no sintió que daba para 3 corazones. Sintió que daba desde un centro propio, donde su energía también podía volver. Cuando una mujer cambia la arquitectura interna desde donde da, el dar no se vuelve pequeño, se vuelve preciso. Y lo preciso no se agota, retorna antes de ejecutarse afuera. Entonces su energía dejó de ser finita, no porque creciera en cantidad, sino porque por fin tenía dueña interna en el centro del acto. Ese día no solo entendió la ecuación, la encarnó. Porque una cosa es saber que tu energía se dispersa cuando no estás dentro del acto, y otra muy distinta es sentarte dentro del flujo donde tu fuerza opera. Cuando lo hizo, su energía cambió de comportamiento. Antes salía como recurso en todas direcciones. Ahora salía como flujo gobernado desde un centro propio. Lo primero que notó no fue descanso, fue retorno. La energía que antes se derramaba en tránsito empezó a volver a ella antes de ejecutarse afuera. No era pausa, no era huida, no era retiro del mundo. Era un asiento interno desde donde su fuerza por fin tenía capitana dentro del acto. Entonces, el dar dejó de sentirse dividido y empezó a sentirse ordenado. 1. Me tengo a mí primero dentro del flujo. 2. Reúno mi energía antes de entregarla. 3. Amo sin desaparecerme de mi territorio interno. 4. Sostengo sin dejar mi nombre fuera del sostén. 5. Doy dirección, no dispersión. Y ahí fue cuando su abundancia dejó de sentirse finita, porque entendió que la energía femenina no se multiplica por abarcar muchos corazones, se multiplica por abarcarte a ti dentro del flujo. Entonces, pudo decirlo sin rareza, sin culpa, sin deuda emocional. No soy puente, soy territorio. No soy recurso, soy portal. No soy tránsito, soy centro. No debo dar menos, debo existir más dentro del dar. Y ahí nació su decreto interno. Mi energía vuelve a mí antes de salir, porque por fin yo estoy dentro del acto donde se usa. No dejó de amar los 3 corazones. Dejó de darles la espalda dentro del flujo donde su energía se escapaba sin dueña interna. Y entendió algo más profundo. La abundancia no era que llegara más energía. La abundancia era que por fin la energía que llegaba tenía un lugar donde volver. Ella. Ese lugar interno la cambió sin disminuirla. Su silencio se volvió restauración, no evasión. Su amor se volvió dirección, no derrame. Su fuerza se volvió liderazgo, no sacrificio. Sus decisiones se volvieron soberanas, no culposas. Su energía se volvió retorno, no tránsito. Y lo que retorna contigo no se agota, se encarna. Entonces dejó de sentirse sostén de 3 corazones y empezó a sentirse sostén de 3 corazones desde un flujo donde yo también tengo un corazón dentro del acto. Y esa es la transformación que el capítulo deja en quien lo escucha. No sales del mundo, regresas a ti dentro del mundo. No amas menos, desapareces menos de ti mientras amas. No das menos, te debes menos a ti por fin. Y lo que no te debes, te retorna como abundancia que vuelve contigo, antes de salir. Si este capítulo te tocó, no es porque te falta energía,
es porque tu energía merece una capitana interna dentro del acto donde tu fuerza opera impecable para los tuyos y también para ti. Y cuando eso ocurre, la historia no termina, regresa. Capítulo 3. El corazón que da dirección no se pierde en el flujo. Ella siempre creyó que el amor debía ser ilimitado en entrega, pero nunca le enseñaron que el amor ilimitado, sin dirección interna, se convierta en corriente que te arrastra sin devolverte al centro. No era falta de fuerza, era falta de dirección en la fuente desde donde se daba. Era una mujer que no solo amaba, también administraba la calma emocional de todos. Podía leer el ambiente antes de que el ambiente se volviera problema. Pero la energía femenina no colapsa por intensidad, colapsa por falta de dirección interna en el flujo. Por años, su energía era río sin cauce propio. Y el río sin cauce no retorna, solo corre hasta agotarse en tránsito. Entonces empezó a notar que no era la cantidad de corazones que sostenía, era la cantidad de direcciones internas simultáneas desde donde se vaciaba. No estaba dentro del acto, estaba detrás del acto como si no tuviera nombre propio en el flujo. Ella no necesitaba más energía, necesitaba un centro interno con dirección, no con velocidad, porque lo que se da sin dirección se dispersa, y lo que se dispersa no vuelve con dueña interna. Ese día, sin teoría, sin conceptos, sin fórmulas, sin promesas técnicas, entendió la verdad del flujo femenino. La energía que no tiene dirección interna se agota en tránsito, aunque la intención sea perfecta. La brújula interna que nunca usó no era que no la tuviera, era que no la encendía antes de dar. Ella daba, sin preguntarse desde dónde daba, sin reconocerse dentro del flujo, sin priorizar el recipiente interno que la reunía consigo misma. No sabía que la energía femenina funciona como un sistema circular. Sale solo si tiene dirección interna, entonces retorna antes de salir por completo. Pero si no hay dirección interna en el punto de salida, entonces sale sin retorno, se agota sin recarga, se siente insuficiente aunque sea inmensa. Te convierte en recurso en vez de portal. Ese día cambió el formato interno. No dejó de amar, dejó de dar sin dirección propia. Entonces empezó a encender su centro antes de dar. Y lo que se da desde un centro encendido retorna con fuerza antes de ejecutarse afuera. La primera corrección no fue física, fue interna. No debo dar menos amor, debo dar más dirección a mi energía dentro del acto donde amo. Entonces descubrió 6 principios que la salvaron sin disminuirla. 1. El amor no se administra desde afuera, se administra desde el centro propio. 2. El dar no es grandeza por abarcar muchos corazones, es grandeza por abarcarte dentro del dar. 3. La energía no se multiplica por velocidad, se multiplica por dirección interna. 4. Los límites no se ponen en la mano, se ponen en la fuente interna antes de que la mano se ejecute. 5. El silencio no evita, direcciona cuando nace del centro. 6. La abundancia no viene de tener más fuerza, viene de tener más dirección interna en el acto donde la fuerza ya opera. Entonces dejó de dar como río sin cauce y empezó a dar como río con dirección interna donde su nombre por fin estaba dentro del flujo. Porque cuando tú te incluyes dentro del acto donde tu fuerza se usa, la energía no se divide, se direcciona y retorna antes de ejecutarse afuera. La transformación del capítulo 3 para la oyente es esta. No se trata de dejar de dar. Se trata de no perder tu centro interno dentro del dar. No se trata de amar menos. Se trata de amar con dirección, no con dispersión. No se trata de poner muros. Se trata de poner cauce a tu energía antes de que salga sin dueña interna.
No se trata de silencio para evitar, se trata de silencio para direccionar y reunir tu energía antes de entregarla al mundo. No se trata de sentirte recurso, se trata de sentirte portal donde la energía también vuelve a ti antes de ejecutarse afuera. Ese día, su energía cambió de comportamiento, no porque creció en cantidad, sino porque por fin tenía dirección interna dentro del flujo. Y la dirección interna no te hace menos mujer, te hace más dueña de la abundancia que también retorna contigo. Cuando una mujer da desde su centro con dirección interna, el dar no es desgaste, es portal que retorna antes de ejecutarse por completo afuera. Y lo que retorna contigo no se agota, se encarna. Ella empezó a observarse a sí misma como quien mira un paisaje repetido sin haber notado la grieta. No era una grieta en su fuerza, era una grieta en la dirección interna. Su energía no se rompía, se bifurcaba, como una luz potente atravesando 3 vitrales distintos al mismo tiempo. Iluminaba todo, pero el centro quedaba sin resplandor propio. Por mucho tiempo creyó que sostener varios mundos a la vez era un don indiscutible. Y sí lo era, pero había un detalle que nadie le nombró. Un don sin centro interno se convierte en un poder que se reparte antes de poseerse. Y lo que se reparte antes de poseerse no regresa a casa, porque nunca fue casa en primer lugar. Se dio cuenta de que su energía era buscada por todos porque siempre respondía con precisión. Pero al terminar el día, ella sentía que había corrido una maratón sin aplauso interno, sin retorno, sin reintegro, sin centro. No era falta de reconocimiento externo, era falta de reconocimiento interno, en el acto mismo. Entonces, decidió reconfigurar su flujo interior sin cambiar a quienes amaba. No sacó personas de su vida, se sacó a sí misma de la parte trasera del acto donde su energía salía sin dueña. Empezó a colocarse dentro del círculo como quien toma el timón de una barca que nunca había naufragado, pero siempre había ido a la deriva. El giro interno que marcó la diferencia. No debo corregir mi corazón. Debo corregir la dirección interna desde donde mi corazón se entrega. Y al corregir la dirección, la energía empezó a tener un camino de retorno antes de salir por completo. Lo que cambió en ella sin que cambiara el amor. Dejó de dar en dispersión y empezó a dar en dirección. Dejó de sostener por impulso y empezó a sostener por centro. Dejó de callar por evitar y empezó a callar por reunir. Dejó de amar en tránsito y empezó a amar en territorio. Dejó de ser puente sin casa y empezó a ser puente con centro. Dejó de sentirse recurso y empezó a sentirse portal. Entonces pudo amar 3 corazones desde un idioma nuevo. No te doy lo que tengo, sino doy desde un centro que también me tiene a mí dentro del dar. Las 7 revelaciones que aprendió sobre su energía. 1. La energía poderosa necesita dirección, no velocidad. 2. La abundancia requiere centro, no dispersión. 3. El amor debe tener recipiente de retorno, no solo destino de salida. 4. Los límites no se ponen en la mano, se ponen en la fuente. 5. El silencio es un acto creador cuando reúne, no cuando evita. 6. La fuerza se administra desde adentro, no desde urgencias ajenas. 7. El flujo regresa cuando tú no te abandonas dentro del flujo. Entonces lo entendió con claridad emocional. Si mi energía no vuelve, no es porque doy demasiado, es porque yo no estoy dentro del círculo desde donde doy. Y por primera vez no sintió culpa. Sintió coordenadas internas. Fue como si por años hubiera enviado su energía a una dirección sin remitente. Ese día, por fin escribió el remitente invisible que faltaba. Yo también soy origen, dentro del acto donde sostengo lo que amo.
Y cuando por fin se tuvo dentro del acto, el dar dejó de ser río que corre sin cauce, y empezó a ser río que retorna antes de perderse en la desembocadura. Porque el amor verdadero no exige menos entrega, exige más centro propio dentro del flujo donde se entrega. Durante mucho tiempo, ella creyó que la abundancia era algo que debía sentirse cuando por fin llegara aún más desde afuera. No sabía que la abundancia femenina no se siente cuando se suma, se siente cuando retorna a ti antes de ejecutarse por completo afuera. Lo que no regresa no es porque no exista, es porque tú nunca te quedas dentro del acto donde tu energía se origina. Ese fue el día en que comprendió que no estaba vacía, estaba fuera del círculo. Su energía era poderosa, sí, pero estaba desorganizada en direcciones simultáneas sin asiento interno. Y cuando tú no estás dentro del acto desde donde tu fuerza sale, la energía no se multiplica, se reparte sin retornar. Entonces hizo un giro interno que no necesitó explicación técnica, solo verdad emocional. Mi energía no se corrige recogiéndola del mundo, se corrige no abandonándome dentro del acto desde donde sale. No dejó de amar, cambió el punto desde donde su amor salía sin dueña interna. Y ahí fue cuando la abundancia se convirtió en sensación vivida. No porque recibió más fuerza, sino porque su fuerza empezó a volver a ella antes de derramarse en todas direcciones. Porque por fin ella estaba detrás de su voz, no detrás del acto. Lo que empezó a practicar sin darse cuenta, antes de dar, se reunía. Antes de responder, se nombraba dentro del flujo. Antes de sostener, se sostenía dentro del sostén. Antes de amar, se incluía dentro del acto de amar. Antes de callar, contenía su energía en centro propio. No era egoísmo, era orden interno en el dar. Entonces la energía dejó de ser río que corre y se convirtió en río que retorna con dirección interna y dueña en el centro. Y por primera vez pudo decirlo sin culpa. No me falta energía, me falta estar dentro del flujo desde donde se usa. Las 6 leyes invisibles que la salvaron. 1. El dar no es pérdida cuando tú estás dentro del dar. 2. La energía retorna cuando no te vas de tu centro antes de darla. 3. Los límites sanos no restan amor, restan dispersión interna. 4. El silencio sano no evita, organiza el flujo. 5. La fuerza sana no se presta, se lidera desde adentro. 6. La abundancia no es tener más, es deberte menos a ti dentro del acto. Lo que la oyente debe llevarse de este capítulo. Si tú eres una mujer que ama y sostiene con excelencia, no necesitas amar menos. Necesitas existir más dentro del acto donde tu energía sale impecable para otros, pero nunca para ti. No se trata de cambiar tu corazón, se trata de cambiar la dirección interna de tu energía dentro del flujo donde se usa. Tu fuerza no está rezagada, está mal ubicada cuando tú no estás dentro del acto, y cuando por fin tú estás detrás de tu voz y dentro del flujo, la energía no se divide, se direcciona y retorna antes de agotarse en tránsito. Si esto te resonó, no es porque debas dar más, es porque debes darte un centro propio dentro del acto donde ya sostienes lo que amas. Porque cuando te incluyes dentro del círculo desde donde das, tu energía vuelve, tu fuerza retorna. Tu silencio organiza, tu amor direcciona, tu identidad se encarna, y la abundancia viene contigo antes de salir al mundo. No es magia, es centro en uso. No es teoría, es territorio interno. No es deber, es retorno, no es final, es regreso que continúa. Por mucho tiempo, ella creyó que la libertad llegaba cuando las circunstancias dejaran de exigirle. No sabía que la libertad femenina no nace cuando el mundo se cansa de pedirte.
Nace cuando tú te cansas de irte de ti misma dentro del acto donde respondes a todos. Su energía era un caudal enorme, pero su voz interna era la última en hablar dentro del flujo. Siempre administraba prioridades ajenas con precisión. Paz para uno, dirección para otro, solución para otro, calma para todos. Pero había una ausencia que nadie notaba, la suya dentro del acto mismo. Y lo ausente no retorna, solo se ejecuta hasta agotarse. Entonces empezó a entender que el agotamiento no era colapso, era exilio interno. No estaba cansada de ser fuerte, estaba cansada de no existir dentro del dar como territorio propio. Empezó a practicar 6 cambios internos que parecían pequeños, pero eran tectónicos. 1. Nombrarse dentro de la decisión antes de tonarla. 2. No traducir cada límite en disculpa interna. 3. No negociar silencios con culpas heredadas. 4. No exiliarse de sí misma para ser sostén de otros. 5. No derramar energía para probar que la tenía. 6. No amar en tránsito, sino amar en territorio interno. Porque la abundancia femenina no se fuga por amar demasiado, se fuga por no quedarte dentro del acto donde amas. Entonces descubrió la diferencia entre 2 fuerzas. Fuerza que se reparte, se agota en tránsito. Fuerza que se lidera, retorna antes de salir. Ella no necesitaba corregir su energía, necesitaba ocupar el asiento interno desde donde la energía sale impecable para otros, pero nunca para ella. Ese asiento interno se construye con 4 pilares invisibles, que ella por fin encarnó. 1. Elijo sin desaparecerme del acto donde elijo. No era escoger entre 3 corazones, era escoger desde un círculo donde ella también tenía un corazón dentro del sostén. 2. El silencio que nace del centro no es deuda, es reintegro. Callar dejó de ser una evasión para evitar conflictos y se convirtió en un acto creador que reúne energía antes de entregarla con dirección. 3. El límite no pide perdón cuando nace del territorio interno. Ella dejó de sentir que poner límites era egoísmo. Entendió que el límite sano no resta amor, resta dispersión interna y espalda del acto. 4. El dar no es sacrificio cuando tú estás dentro del dar. La energía no se comporta como pérdida cuando tú eres dueña interna dentro del acto donde tu fuerza opera. Entonces, el mundo externo dejó de exigirle permiso. No porque el mundo cambiara, sino porque ella cambió el lugar interno desde donde respondía al mundo. Y ahí vino la incomodidad que la liberó. No me dolía dar, me dolía no estar dentro del acto donde doy. Ese vía dejó de ser puente sin centro y se convirtió en cauce con capitana interna. Lo que antes era dar para otros, ahora era dar desde sí misma. Lo que antes era amor en tránsito, ahora era amor en territorio. Lo que antes era silencio para evitar, ahora era silencio para reunir. Lo que antes era fuerza que se prestaba, ahora era fuerza que se lideraba. Y lo que se lidera desde adentro retorna antes de ejecutarse afuera. Entonces pudo decir el decreto que cambió su vida. Me elijo dentro del acto donde sostengo a los que amo, porque mi energía también merece volver conmigo antes de salir al mundo. Y cuando lo dijo desde el centro correcto, no sonó raro. Sonó verdadero. Capítulo 5. El lenguaje que sana no se grita, se lidera desde adentro. Ella siempre creyó que su voz debía alzarse para tener poder. No sabía que el verdadero poder de la voz femenina no nace del volumen, nace de la autoridad interna desde donde se pronuncia. Porque cuando hablas desde un centro que no te incluye, aunque tu voz sea alta, tu energía es baja en retorno. Y lo que no retorna contigo no te gobierna.
te gobierna lo que no nombras desde adentro. Por años, su silencio no era calma, era ausencia. Su voz no era dirección, era reacción. Y cuando la voz es reacción, la energía no regresa, se ejecuta en tránsito. Entonces la oyente interna de su propia vida empezó a preguntarse algo que nunca dijo en voz alta, pero que le retumbaba en el centro del pecho. ¿Soy dueña de mi voz dentro del acto donde la uso? ¿O soy eco de lo que otros necesitan que yo sea? No era una pregunta retórica, era una fractura de percepción interna. Porque la energía femenina no se intoxica por amar, se intoxica por no hablar desde un territorio propio donde tú también existes dentro del acto. Entonces, empezó a notar que cuando su voz se ejecutaba para sostener a los suyos, su energía no regresaba al centro con la misma precisión con la que salía. Podía dar palabras que calmaban a otros, pero no palabras que la devolvieran a sí misma antes de agotarse. Y lo que no te devuelve a ti antes de ejecutarse, no es tu voz, es tu gasto emocional en tránsito. Ese día descubrió 6 verdades sobre la voz y la energía. 1. El poder de la voz no es volumen, es centro. 2. La energía que sana no sale sin remitente interno. 3. La fuerza que pronuncias debe tenerte a ti dentro del acto. 4. El silencio sano no es ausencia, es soberanía interna. 5. La voz sana no reacciona, direcciona desde adentro. 6. El lenguaje que sana no se grita, se lidera con dueña interna en el origen. Ella no necesitaba cambiar lo que decía, necesitaba cambiar desde dónde lo decía. Porque cuando el origen no eres tú, la voz no retorna contigo, solo corre hasta agotarse en tránsito. Entonces hizo un giro que no fue estético, fue ontológico. Un giro donde la voz dejó de ser eco y empezó a ser portal. Mi voz no sana por lo que dice, sana por quien la lidera desde adentro. Ese día dejó de hablar para ser escuchada y empezó a hablar para ser dueña interna dentro del acto donde ya sostenía a los suyos. No gritó, se posicionó. No explicó, encarnó. No pidió permiso, tomó timón interno dentro del acto. Porque cuando tu voz se administra desde un centro propio, la energía femenina no se siente recurso, se siente portal donde tú por fin estás detrás de ella. Ella empezó a notar que su voz tenía 2 destinos posibles, pero solo un origen verdadero. Los destinos eran quienes la necesitaban, su madre, sus hijos, su hogar, sus afectos, pero el origen, por años, no era un territorio habitado por ella, era un lugar prestado al deber, a la anticipación, a la reacción y al desgaste silencioso de no estar dentro del acto. Creía que la claridad venía después de hablar. No sabía que la claridad viene antes, cuando tú te colocas detrás de tu propia voz y dentro del flujo donde la usas. Por eso, aunque sus palabras tenían precisión, su energía no tenía reintegro. Cuando hablaba desde urgencias internas simultáneas, su voz sonaba fuerte pero su centro se quedaba débil. No era debilidad, era desatención del origen. Era como abrir una llave sin recipiente debajo. El agua corre pero nunca se almacena para regresar a ti antes de seguir corriendo. Y ese era el verdadero problema. No que la llave se abriera, sino que nadie estaba dentro del acto de abrirla como dueña interna del flujo. Entonces practicó 7 ajustes internos que transformaron la voz en retorno. 1. Hablar después de reunirse, no antes de reunirse. Nombrarse dentro del acto antes de nombrar la necesidad. Responder desde el centro, no desde la reacción. No dar explicaciones largas, dar dirección interna clara. Amar desde territorio, no desde tránsito. Hacer del silencio un reintegro, no una ausencia. Ser origen dentro del dar, no audiencia del dar. Su voz empezó a sonar diferente cuando el origen empezó a sentirse diferente. Antes decía, tengo que ser fuerte para que todo funcione. Ahora decía, mi voz es fuerte cuando yo estoy dentro del acto donde funciona.
Y ese cambio de percepción la liberó más que cualquier palabra bonita, porque por fin no estaba dando de la espalda al origen desde donde su fuerza operaba. Entonces descubrió 5 leyes invisibles del lenguaje de la energía femenina. Ese día, por primera vez, no cambió lo que decía, cambió quién estaba detrás de su voz. Y por eso, su energía empezó a regresar antes de salir por completo. Su lenguaje no gritaba, inspiraba confianza interna antes de inspirar confianza externa. No era voz de mando, era voz de liderazgo interno en el flujo. No era volumen, era autoridad interna dentro del acto donde su fuerza ya funcionaba impecable para los suyos y por fin para ella. Entonces pudo decir algo que nunca dijo antes sin que sonara extraño. Mi voz no solo es respuesta, es recipiente donde mi energía también debe volver antes de salir a sostener otros corazones. Y cuando lo dijo, el silencio ya no era exilio, era territorio donde su energía podía reunirse antes de ser entregada al mundo. Porque cuando tú no te vas de ti dentro del acto, tu voz no se agota, retorna como energía que vuelve contigo antes de seguir su cauce. Ese día, ella entendió que su voz no era el problema era el exilio interno de no estar detrás de su voz cuando su fuerza se ejecutaba en todas direcciones. Por años, su lenguaje era impecable para sostener a otros corazones, pero nunca era impecable para sostenerse a sí misma dentro del acto. Y cuando tú no estás detrás de tu propia voz, aunque la intención sea pura, tu energía no retorna al origen, se fuga en tránsito. Entonces hizo el giro interno más poderoso que no necesitó explicación externa, solo verdad interna. Mi voz es portal cuando yo estoy detrás de ella. Mi energía retorna cuando yo soy origen dentro del acto donde la pronuncio. Ese día no levantó la voz para ser grande. La levantó para ser dueña interna dentro del acto donde ya era grande para todos, menos para sí misma. No gritó para tener poder. Gritó para desaparecer menos de sí misma dentro del flujo donde su fuerza salía sin fallas para otros, pero por fin sin fallas para ella también. Y ahí fue cuando su lenguaje se convirtió en cauce, dirección y retorno, no en dispersión. 8 principios que encarnó la salvaron sin quitarle el mundo. 1. El lenguaje sano nace del centro, no del volumen. 2. La energía que sana retorna cuando tú eres origen dentro del acto. 3. Los límites no se ponen con la mano, se ponen con la fuente interna antes de que la mano se ejecute. 4. El silencio que reúne energía no es ausencia, es territorio. 5. La fuerza femenina no colapsa por amar mucho, colapsa por no liderar su energía dentro del flujo. 6. No debes dar menos amor, debes darte más centro dentro del dar. Tu voz no solo debe ser respuesta, debe ser recipiente donde tu energía también regresa. Lo que retorna contigo no se agota, se encarna. Entonces el dar dejó de ser fuga y se convirtió en círculo con dueña interna. No porque el mundo dejara de exigirle, sino porque ella dejó de exiliarse de sí misma dentro del acto donde su fuerza se usaba para otros. Ese día también descubrió 3 errores invisibles que tantas mujeres cargan sin notarlo. Hablar sin estar detrás de su propia voz. Dar dirección a otros sin darse dirección dentro del dar. Creer que su fuerza se agota por cantidad y no por ausencia interna en el flujo. Pero cuando se tuvo dentro del flujo, descubrió que la energía que lideras desde adentro regresa contigo antes de seguir su cauce. 3 señales que la oyente también debe reconocer en sí misma. Siento que doy demasiado y no vuelve. Mi voz resuelve a todos menos a mí. Me pierdo en silencio aunque sostengo en excelencia. Y si te identificas con estas señales,
Este capítulo te deja la solución exacta que cambia el comportamiento del flujo interno. No dejes de dar. Deja de darte la espalda dentro del acto donde das. Porque la abundancia femenina no se persigue afuera. Se provoca adentro cuando tú estás detrás de tu voz, dentro del flujo donde tu fuerza se usa sin fallas para quienes amas. Y por fin, para ti también. Este capítulo te enseñó que tu energía no es insuficiente. Es dispersión sin centro cuando tú no estás detrás de tu voz, dentro del flujo donde das. La solución no es amar menos, es existir más dentro del dar. Los límites sanos no restan corazones, restan tu espalda del flujo. El silencio sano no evita, reúne tu energía antes de ser entregada. Y cuando por fin tú estás detrás del acto, la energía retorna como abundancia que vuelve contigo antes de salir al mundo. Decreto final para encarnar el cambio. Mi voz es portal cuando yo estoy detrás de ella. Mi energía retorna cuando yo soy origen dentro del acto donde la pronuncio. No me debo permiso, me debo centro. Y lo que retorna conmigo no se agota. Me convierte en portal, no en recurso. Capítulo 6. La memoria del alma no olvida lo que la energía calla. Ella caminaba creyendo que olvidar era un acto natural del tiempo. No sabía que olvidar no es un acto del tiempo, es un acto de la energía que no se nombra a sí misma dentro del flujo. Y lo que no se nombra desde adentro no desaparece, se almacena como memoria muda dentro del ala. Por años sostuvo conversaciones internas que nunca llegaron a convertirse en palabras pronunciadas. No porque no fueran reales, sino porque el silencio fue refugio para evitar, no para sanar. Y el silencio que evita no borra, archiva. Archiva sensaciones, nombres, heridas, intuiciones, renuncias, amor no pronunciado, fuerza no reclamada, merecimiento no dicho, sueños no nombrados, cansancios no traducidos en límites, energía que no se sentaba dentro del flujo antes de salir al mundo. Y entonces, aunque creía que callaba para proteger el vínculo, no sabía que en realidad callaba para proteger a otros de la incomodidad de verla ponerse a sí misma dentro del flujo. Hasta que un día, el alma le habló en sensaciones, no en ruido, un lenguaje sin urgencia, sin volumen, sin agresividad, sin metáforas raras, sin tecnicismos, un lenguaje que decía la verdad sin pedir aplauso. Lo que callas sin tenerte dentro del acto de callarlo no se olvida, se convierte en memoria que luego te gobierna. Las 5 memorias que más pesaban en su energía femenina. 1. El amor que no regresó a ella antes de salir. 2. Las decisiones que no la incluían dentro del acto de decidir. 3. Los límites que nunca nacieron desde su centro, sino desde el cansancio. 4. Los silencios que no organizaron el flujo, sino que lo evitaron. 5. La sensación de sostener a todos sin sostenerse a sí misma dentro del sostén. Ella creía que olvidar era soltar. No sabía que olvidar es perder coordenadas internas. Y ella no había perdido nada. Nunca se había encontrado dentro del flujo desde donde lo perdió. Entonces, el alma empezó a repetir patrones que parecían ajenos, pero eran ecos internos. Extrañar sin imagen puntual. Dar sin sensación de retorno. Amar sin recipiente donde volver. Sostener sin asiento propio dentro del sostén. Decidir sin reconocerse dentro de la decisión. Guardar silencio sin reorganizar el flujo. Creer que el tiempo lo resolvería. Sentir que la energía no le alcanzaba. Creer que se debía permiso para ponerse a sí misma dentro del flujo. Ese día no lo leyó en teoría,
Lo leyó en la memoria del alma que no olvida, no grita, no dramatiza, solo revela. Entonces pudo decirlo con claridad interna. Mi alma no olvidó lo que mi voz calló. Mi alma guardó lo que yo no guardé desde adentro. Y por primera vez, en vez de sentirse rara dentro del silencio, se sintió remitente dentro del acto de callar y nombrar. Porque cuando tú nombras tu energía dentro del silencio, la energía deja de ser archivo mudo y empieza a ser cauce donde tú también estás detrás de tu voz. 3 principios que aprendió sobre el retorno de la energía en el alma. 1. El alma recuerda lo que tú no lideras desde adentro. 2. El silencio sano organiza la energía antes de que salga, no después de que salga. 3. Lo que retorna contigo no es algo que recuperas, es algo que no abandonas dentro del flujo. Ese día su energía no volvió porque gritó menos. Volvió porque se tuvo a sí misma dentro del acto de callar y hablar desde un centro propio. Y lo que no te das la espalda dentro del flujo, te retorna como fuerza que no se agota porque por fin tiene capitana interna dentro del acto. Ella descubrió que las memorias no se van porque el tiempo pasa. Se van porque tú por fin pasas a través de ellas sin dejarte fuera del acto. Durante años, su silencio no era un templo de retorno. Era un lugar de reserva emocional sin remitente interno. Y lo que no tiene remitente, no se libera. Se acumula como energía en pausa permanente dentro del alma. Su alma recordaba todo con precisión. El tono de una despedida, el eco de un «te necesito», no dicho, la sensación de amar sin centro, la fuerza entregada sin dirección interna, la culpa que nacía antes de la decisión, el desgaste que nunca fue nombrado como coordenada, sino como costumbre. Pero ese día lo entendió distinto, como quien por fin lee el lenguaje invisible que siempre habló dentro de ella. Tu energía no está retenida porque te falte fuerza, está retenida porque te falta dirección interna en el acto donde se usa. Entonces, notó que el problema no era sentir, era no liderar lo que sentía desde adentro. 6 memorias que reorganizó dentro de su energía, sin quitarles verdad. 1. La culpa que venía antes que la decisión. Dejó de pagarle tributo interno. 2. El amor que salía en muchas direcciones. Lo sentó en jerarquía interna. 3. El silencio que evitaba conflictos. Lo convirtió en silencio que reúne energía. 4. La fuerza que se sentía recurso prestado. La reclamó como portal propio. 5. Extrañar sin asiento interno en el acto. Lo reubicó como retorno sin deuda. 6. Sostener a otros sin sostenerse dentro del sostén. Se incluyó como corazón dentro del acto. Y cuando por fin se incluyó dentro del flujo, las memorias no desaparecieron, dejaron de gobernarla. Entonces la energía empezó a comportarse como círculo restaurado. Lo que no se nombra desde afuera, se lidera desde adentro. Lo que se lidera desde adentro, no se disputa en el alma. Lo que no se disputa, retorna como fuerza que vuelve contigo antes de salir. Lo que retorna contigo no es final, es regreso que continúa. Ella no borró su pasado, se puso detrás de su energía dentro del pasado. No dejó de amar, dejó de dispersarse dentro del amar. No dejó de callar sin centro propio en el acto. No dejó de sostener, se sostuvo dentro del sostén como un corazón con derecho propio de retorno. Entonces nació su frase interna más verdadera, no rara. Mi alma recuerda lo que yo no lidero desde adentro. Mi energía sana lo que yo lidero desde el centro antes de que salga. Ese día, por primera vez, no sintió que olvidar era soltar. Sintió que olvidar era no perderse dentro del acto donde la energía se ejecuta. Y cuando por fin se tuvo dentro del acto, el alma no olvidó.
El alma descansó de gobernarla. Porque cuando tú estás detrás de tu energía dentro del pasado, el alma deja de exigirte permiso para seguir adelante. Ese día ella entendió que el alma no archiva lo que dolió. Archiva lo que tú no lideraste desde adentro cuando dolió. Y también comprendió que el pasado no te encierra por lo que fue. Te encierra por el lugar donde tú no estuviste dentro del acto. Entonces por fin se colocó detrás de su energía y dentro del flujo donde su fuerza se ejecutaba. No como quien pelea con la memoria, sino como quien recupera su nombre dentro del acto donde lo había perdido. Lo que practicó cambió el comportamiento del alma. No soltó el pasado, lo atravesó desde el centro. No borró memorias, les quitó autoridad sobre su energía. No dejó de amar, dejó de desaparecer de sí misma dentro del amar. No cayó menos, cayó mejor desde su centro. No se debía permiso para seguir adelante, se debía presencia dentro del acto. No buscó más fuerza, buscó más dirección interna en el flujo. No se convirtió en recurso, se convirtió en portal. Y el portal no se agota, retorna antes de salir por completo. Entonces nació su decreto interno, claro, firme, emocional y sin rarezas. No olvido lo que dolió. Dejo de olvidarme de mí dentro del acto donde dolió. Mi alma descansa de gobernarme cuando yo soy dueña interna de mi energía dentro del pasado. Mi fuerza no se divide por amar muchos corazones, se divide por no estar dentro del acto donde los amo. Mi energía no es tránsito, mi energía es círculo, y el círculo me incluye antes de salir. Y ahí fue cuando la abundancia dejó de sentirse como algo que se recupera y empezó a sentirse como algo que retorna antes de ejecutarse afuera, porque por fin ella estaba detrás de su voz y dentro del flujo. Porque cuando tú te tienes a ti dentro del acto, la energía no se dispersa, se ordena. El silencio no drena, reintegra. El amor no se derrama, direcciona. La fuerza no se presta, lidera. La memoria no te gobierna, descansa. Y la abundancia no es final, es retorno que vuelve contigo antes de salir al mundo. La alma recuerda lo que no lideras. La energía retorna cuando tú estás detrás del acto desde donde sale. No debes amar menos, debes desaparecer menos de ti dentro del amar. Los límites no son muros, son cauces. El silencio no es ausencia, es territorio de restauración. Tu fuerza no colapsa por dar, colapsa por no estar detrás del dar. Y cuando por fin tú estás detrás del acto, la energía retorna como abundancia que vuelve contigo antes de salir al mundo. Decreto emocional final para encarnar tu cambio interno. Mi energía vuelve a mí antes de salir. Mi fuerza tiene centro, mi silencio tiene dueña. Mi alma descansa porque yo por fin estoy detrás del acto donde sostengo lo que amo sin desaparecer de mí. No soy recurso, soy portal, y lo que retorna conmigo no se agota, me continúa. Y como sello final de identidad que nos representa y nos reúne a todas. Capítulo 7. El regreso al centro donde tu energía por fin te reconoce. Ella pasó años creyendo que la energía era algo que se tenía o se perdía. No sabía que la energía femenina no se tiene, se habita. Y no se pierde, se abandona cuando tú no estás dentro del flujo donde se usa. Lo que la agotaba no era dar demasiado, era dar sin estar sentada detrás de su fuerza dentro del acto mismo. Vivía como quien mira su propia vida desde la orilla, viendo cómo su energía fluía hacia todos los destinos correctos, pero desde un origen que nunca la incluía a ella. Y ese era el verdadero dolor invisible.
No que su energía no regresara, sino que ella no estaba en el punto donde su energía debía regresar primero. Entonces el alma le habló distinto, no como juicio, sino como coordenada. Tu energía vuelve cuando tú por fin estás detrás del acto desde donde sale. Ese día dejó de sentir que recuperar su energía era recogerla de afuera. Comprendió que el retorno empieza antes de dar, cuando tú por fin estás dentro del círculo desde donde das. 6 síntomas que tantas oyentes reconocerán como propios. Dar sin sentir que vuelve. Amar sin sentirse dentro del acto donde ama. Sostener sin sostenerse dentro del sostén. Silenciarse para evitar, no para restaurar. Creer que su fuerza era puente, no casa. Sentir que la energía era enorme, pero no suficiente. No era error de su energía, era error de ubicación interna. Entonces practicó 6 giros internos que la reunieron consigo misma sin sonar raros, sin tecnicismos, sin comparaciones fuera de narrativa, solo verdad emocional. 1. Me siento detrás de mi voz dentro del acto donde sostengo. 2. Me nombro dentro del flujo antes de que el flujo salga al mundo. 3. No doy en dispersión, doy en dirección. 4. No callo para evitar, callo para reunir. 5. No amo en tránsito, amo desde territorio interno. 6. No me debo permiso, me debo presencia interna dentro del acto. Ese día descubrió la ley invisible más poderosa del flujo femenino. No eres insuficiente, estás ausente dentro del acto donde tu fuerza opera impecable para todos, menos para ti. Y cuando por fin se tuvo dentro del acto, la energía empezó a regresar con dueña interna antes de salir por completo al mundo. La transformación que la oyente percibirá. No se trata de dejar de amar, sino de dejar de dejarte fuera del acto donde tu energía se usa sin fallas para los tuyos y también para ti. Cuando por fin tú estás detrás del acto desde donde sale tu fuerza, la energía retorna antes de ejecutarse por completo afuera. No es magia, es centro propio en uso. Por mucho tiempo ella creyó que su energía era un acto de resistencia. No sabía que su energía era un acto de gobierno interno, solo que ese gobierno había estado vacío de ella misma. Gobernaba todo menos su asiento dentro del acto donde gobernaba. Y cuando la capitana no está en el timón, la barca no se hunde, solo no llega a puerto propio antes de volver a zarpar. Entonces empezó a entender la diferencia entre moverte con tu energía y vivir detrás del acto donde tu energía se usa. Una mujer puede amar sin desbordarse, sostener sin desaparecerse, decidir sin culparse, callar sin deberse, liderar sin gritar. Pero para que eso ocurra, hay un requisito invisible. Tú tienes que estar dentro del círculo desde donde tu fuerza sale. Ella empezó a practicar algo que parecía mínimo, pero lo cambió todo. Antes de ser respuesta, ser origen. Antes de sostener, sostenerse dentro del sostén. Antes de amar, nombrarse dentro del amar. Antes de decidir, reconocerse dentro de la decisión. No cambió su corazón, cambió su geografía interna. 5 pilares que la oyente percibirá como propios y necesarios. 1. La energía retorna cuando tú estás detrás de tu voz dentro del acto. 2. El límite sano no rechaza, posiciona tu centro sin culpa. 3. El silencio sano no evita, administra el flujo desde adentro. 4. La fuerza sana no se presta, se lidera desde el territorio propio. 5. La abundancia es efecto del centro propio, no de la ausencia. Entonces el dar dejó de sentirse como pérdida, porque la dueña interna por fin estaba sentada detrás del acto. No era un no al mundo, era un sí al centro. No era cerrar la llave, era ser recipiente debajo de la llave que ya se abría para otros. No era dar menos, era darse adentro mientras daba afuera. Y ahí notó la verdad más clara del capítulo. No es que tu energía no vuelva, es que tú no estás donde tu energía debe volver primero. Cuando lo entendió,
Su voz se volvió brújula, su silencio se volvió administración, su fuerza se volvió timón, su energía se volvió círculo, su abundancia se volvió retorno, y lo que retorna contigo antes de salir al mundo no se agota. Ella aprendió que el regreso no es un acto de nostalgia, es un acto de reapropiación interna. No regresas para quedarte en el pasado, regresas para quedarte en ti, dentro del acto donde tu fuerza se usa. Ese día su alma dejó de ser archivo de agotamientos y se convirtió en territorio donde la energía vuelve antes de salir al mundo. Descubrió que su energía no necesitaba ser rescatada, necesitaba ser reubicada con dueña interna en el origen. Y cuando tú te sientas detrás de tu voz dentro del acto, la energía no corre sin dirección, retorna como caudal que te reconoce antes de seguir sosteniendo lo que amas. 5 verdades que sentirás como propias. 1. La energía retorna cuando tú eres centro dentro del dar. 2. El silencio restaura cuando tú estás detrás del silencio. 3. El amor direcciona cuando tú te incluyes dentro del amar. 4. La fuerza no se agota cuando tú la liberas desde adentro. 5. La abundancia no es un extra, es un retorno con dueña interna. Ella no dejó de sostener corazones, dejó de dejar su nombre fuera del flujo donde su fuerza operaba. Entonces, por primera vez, su energía volvió como aliada y no como deuda, porque ella también estaba dentro del círculo desde donde su fuerza se usaba. Y ahí nació su decreto interno. Mi energía vuelve a mí porque yo por fin estoy detrás del acto donde mi fuerza se usa. No soy recurso que corre sin casa. Soy territorio que reúne, lidera y retorna. Ese decreto no la hizo dura, la hizo dueña. No la hizo puente, la hizo centro. No la hizo menos madre, menos hija, menos sostén. La hizo más mujer dentro del acto donde ya era fuerte. Aprendiste que tu energía no se mide por lo que abarcas, sino por dónde te habitas mientras abarcas. Cuando te eliges dentro del flujo, el silencio restaura, el amor direcciona, la fuerza retorna y la abundancia vuelve contigo antes de salir al mundo. Si llegaste hasta aquí, en tu propio viaje interno, recuerda esto. La mujer que mereces ser no nace cuando recibes más fuerza. Nace cuando tu fuerza por fin te reconoce dentro del acto donde se usa sin fallas para otros, pero no para sí misma. Hoy sabes que la abundancia no es un más que llega de lejos. Es un círculo que vuelve contigo antes de ejecutarse afuera cuando tú por fin estás detrás de tu voz y dentro del flujo donde se usa tu fuerza. Amar no es perderse, es direccionarse. Callar no es deberse, es reunirse. Sostener no es agotarse, es habitarse dentro del sostén. Y lo que se habita desde el centro retorna como abundancia que te continúa antes de salir al mundo. Este capítulo no trata de dejar de amar, ni de dejar de sostener, ni de dejar de ser fuerte. Trata de regresar al acto con remitente propio antes de ejecutarte en todas direcciones. Porque cuando una mujer se tiene a sí misma dentro del flujo, la energía no se divide, se direcciona, retorna y se encarna. Ella no necesita una armadura más pesada, necesita un centro más firme. Si quieres sanar el cansancio que no tiene nombre, comienza cada acto desde ti, no después de todos. Antes de sostener, respira hondo y siente tu energía reunirse en tu pecho. Es tu trono interno. Habla desde ahí, con dirección, no reacción. Cuando llegue el silencio, no lo uses para esconderte, úsalo para recargarte. Ahí se administra la fuerza que luego vuelve como abundancia. No pidas permiso para poner límites. Tu espada no corta corazones.
Marca territorio para que el amor no te arrastre lejos de ti. Da en círculo, no en tránsito, que tu nombre sea el remitente del flujo. Repite cada mañana, soy origen, no orilla, soy portal, no recurso, y actúa desde esa verdad. Porque la mujer que quieres ser no nace cuando tu fuerza impresiona el mundo. Nace cuando tú por fin estás dentro del acto donde tu fuerza opera sin fallas.